Hola, mucho gusto a todas las personas que están viendo este video. Mi nombre es Luis Carlos Olivares y hoy les vengo a hablar de Pedro Páramo. Pedro Páramo es una novela del autor Juan Rulfo. Juan Rulfo es de nacionalidad mexicana y vivió durante el siglo XX. En total tuvo 8 obras, con las cuales Pedro Páramo y Llano en Llamas fueron de sus grandes obras con las que fue reconocido como uno de los escritores más influyentes de la época. Para empezar, la novela Pedro Páramo surge con un joven llamado Juan Preciado, que se encuentra al lado de su madre. Cuando ella está a borde de la muerte, le pide que vaya a visitar a su padre, que es Pedro Páramo, a Comala. Juan Preciado emprende el camino y ahí es donde empieza la magnífica historia. En esta historia hay que aclarar que los tiempos en que se narra la obra son diferentes, ya que por un lado nos relata la historia de Juan Preciado en el presente de Comala y la historia de Pedro Páramo en el pasado de Comala. Cuando Juan Preciado va hacia Comala se encuentra con diferentes personas del pueblo de Comala, que lo van ayudando para que se encuentre las respuestas de cómo era su padre. Uno de los primeros personajes es Abundio, un arriero que dirige a Juan Preciado a Comala. Cuando Juan Preciado encuentra a una señora llamada Eduviges, le pregunta sobre su padre y ella le responde que él está muerto. Comala es un pueblo con un calor insoportable. La novela maneja con esta frase que me ha gustado mucho y que dice que las personas que mueren y van al infierno regresan al pueblo por su cobija. Comala ya es un pueblo bastante gastado, ya que está desolado y en todas las casas hay hierba, pero la madre de Juan Preciado describía al pueblo como un lugar bonito donde tenemos que recordar que ese era el pasado de Comala. Y mientras se desarrolla más la historia, veremos que Juan Preciado está hablando con personas muertas y que Comala era un pueblo fantasma. Después veremos que la novela nos relatará sobre la historia de Pedro Páramo en el pasado de Comala. Esta novela tiene que cambiar su perspectiva de lo que era Comala antes de la vida de Pedro Páramo, contada por las voces que escucha Juan Preciado mientras está en el presente de Comala y cómo la historia de Juan Preciado continúa en el presente de Comala. Nos relata cómo fue la vida de Pedro Páramo en Comala y cómo llegó a ser una persona que controla todo el pueblo. También veremos a Miguel Páramo, otro hijo de Pedro Páramo, el padre, a Susana, que es el único amor de Pedro Páramo, al padre de Pedro Páramo, que es Lucas Páramo, y muchos más personajes donde todos dejan un papel importante en la novela. También la novela hace referencias muy pequeñas hacia la historia mexicana cuando Pedro Páramo apoya un grupo de revolucionarios dándole 300 hombres y 100,000 pesos para ayudarles a su causa y estos terminan del lado de Álvaro Obregón. Y regresando al presente, Juan Preciado se desmaya al saber que el pueblo es fantasma. 2 personas lo recogen y lo llevan a su casa. Cuando despierta, le pregunta a Dorotea si escuchaba voces del pasado, y ella le responde que su cuerpo y el de ella estaban enterrados debajo de la plaza, o sea que también se volvieron espectros. Mi opinión sobre la obra. Lo que más me ha gustado es la forma en que se integran las historias del pasado de Comala y el presente de Comala, por lo que atrapa más de la lectura. Lo más interesante fue cómo la fantasía y la realidad están entrelazadas para tener una historia compleja sin que sea muy larga. Lo que me causa duda es cómo surge esta historia de Juan Rulfo. La primera vez que leí el libro me causó conflictos ya que me confundía porque el tiempo en donde se relataban las cosas entre la historia de Pedro Páramo y Juan Preciado cambiaba drásticamente. Esta novela me dejó que nuestros actos representan lo que somos y nuestras decisiones pueden afectar a más personas de lo que pensamos. Me hizo reflexionar que las promesas que tienen los libros con sus madres son fuertes, ya que Juan Preciado cumple con sus promesas aunque tenga grandes obstáculos. Yo recomiendo este libro porque sin duda es una buena lectura que nos relata una aventura con fantasía y realidad, que atrapa al lector hasta que se termine la obra y la diferente manera en que está escrita esta novela. Es una nueva experiencia de las lecturas que ya estamos acostumbrados a leer.